Gran placer, gran privilegio, gran honor estar en esta hora con ustedes para compartir una vez más la lección de la Escuela Sabática en este tu canal Palabras de Vida en la Crisis. Con el título en esta semana de nuestra lección, El Cuerpo Unificado de Cristo. El Cuerpo Unificado de Cristo. Por favor, no te pierdas ni un momento de esta lección. Amigos, hermanos, un placer para nosotros seguir compartiendo este material tan interesante sobre el estudio del libro de Efesios. Y en esta ocasión uno de los temas trascendentales en el crecimiento y desarrollo de la iglesia, el cuerpo unificado en Cristo. El sueño de Jesús para nosotros, según relatado en el libro de San Juan, capítulo 17. Así que en este tema yo creo que debes prestar atención porque tú también eres parte del cuerpo de Cristo y es importante que sepas qué te corresponde en esta magna obra. ¿Qué tal, Andrés? Estamos bien, viviendo por la misericordia de Dios y siendo parte de ese gran cuerpo unificado de Cristo, ¿no? Sí, claro. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu gran amor, benevolencia, misericordia. Gracias por el privilegio que nos da del conocimiento de tu palabra. Ayúdanos a profundizar en ella y que tu Santo Espíritu nos revele en cada momento cuál es tu buena voluntad para nuestra vida. Y esté en nosotros el hacer tu voluntad. Guíanos, dirígenos, bendice a nuestros amigos que en este momento nos escuchan, que nos ven, que ellos también puedan ser tocados por tu Santo Espíritu y llenos de ese poder que nos permitirá la culminación del Evangelio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El cuerpo unificado de Cristo. ¿Qué es un cuerpo? El cuerpo. Parece extraña la pregunta, pero ¿qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? ¿Verdad? Y es más extraña cuando tú entiendes y sabes que el cuerpo es una división de cosas que se unen en una misma. Exacto. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos nuestro propio cuerpo. Cuerpo humano. El cuerpo humano, que es la mejor comparación. Claro. Y entonces cuando tú sabes que ese cuerpo está dividido tanto en células, tanto en organismos, y eso tú lo tienes en un conjunto llamado aparatos, llamados sistemas, y esos sistemas y esos aparatos, entonces es que te forman, cuando tú tienes, y claro, es bueno verlo desde ese punto de la biología, cuando esos aparatos y esos sistemas convergen y funcionan entre ellos mismos, y cuando un órgano puede ser parte de varios sistemas y de varios aparatos dentro de esa gran maquinaria que es el mismo cuerpo. O sea, cuando tenemos el aparato respiratorio, el aparato, el sistema digestivo, el sistema, ¿verdad? Y todo eso, como es parte, forma un solo cuerpo que, aunque cada sistema, cada aparato, cada órgano puede tener una función específica, al final cumple un solo objetivo: la vivencia, la sobrevivencia de todo el cuerpo. Así es. La funcionalidad de todo el cuerpo. Y cómo ese órgano, que puede ser independiente y puede estar tan lejos el uno del otro como el pie de la cabeza, uno depende de la funcionalidad del otro. Muy bien, así es. Así que el texto para memorizar lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, 11 y 12. Dice: Él mismo dio a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es.
O sea, ¿quién fue que dio esta división y esta diversidad de dones, de ministerio en la iglesia? Él mismo. Dios. El mismo Dios. Dios. Importante eso, porque hay algunos que se autocomisionan. Sí. Y entonces ahí es donde vienen los problemas, y de eso lo vamos a hablar más adelante. Entonces, Dios da estos talentos, estas capacidades para que la iglesia se perfeccione. ¿Qué significa eso? Que todos los que desempeñamos una labor en la iglesia somos vital para que la iglesia avance. No hay en la iglesia una función más importante que otra. Hay algunas que se notan más que otras, pero no por eso quiere decir que pueden funcionar sin la otra. Exactamente. Como en el caso de nuestros órganos, los órganos más importantes del cuerpo no se ven. Los más importantes del cuerpo no se ven. No se ven. Más sin embargo, son los que cumplen las funciones, vamos a decir, cumplen funciones trascendental y vital en la salud del cuerpo humano y en la perfección del mismo. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a decir, unas bacterias en el intestino que se llaman microbiota. No se ve. Microbiota intestinal, ¿verdad? No se ve. Pero sin la microbiota, ninguno de los nutrientes que entran en nuestro cuerpo pueden ser asimilados hacia la sangre. Wow. Pero ¿quién ve la microbiota? Nadie anda. Y ni siquiera, pero todo el mundo conoce del cerebro, sabe del corazón, sabe del estómago. Pero si la microbiota no funciona de manera adecuada, los nutrientes no llegan al cerebro, y es algo como... no llegan al estómago. Exacto. Y son microbiotas. Eso es lo que te iba a decir, que es algo que su mismo nombre expresa lo pequeñito que es. Lo pequeñito que es. Microbiota. Pero por ser pequeñito dentro de un gran cuerpo, no deja de tener un gran impacto en la funcionalidad y en la salud del cuerpo. Y en la salud porque del a cuerpo. eso cuando las escrituras hablan de la perfección del cuerpo y de la salud espiritual de la iglesia. O sea, de los elementos que necesita la iglesia para marchar hacia adelante en el cumplimiento de la misión. Exactamente. Entonces la lección del domingo nos habla de la unidad del espíritu. La unidad del espíritu. ¿Cómo así? Y tenemos que seguir la misma analogía del cuerpo. Como ese cuerpo completo con órganos que cumplen diferentes funciones tienen un mismo propósito. Exacto. Igual sucede con la iglesia, con los órganos de la iglesia y con ese gran cuerpo llamado iglesia, que solo puede ser unido a través del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede llevar ese cuerpo en unidad, aunque lo que estemos haciendo un órgano y otro sea diferente, pero con un mismo propósito al final. El espíritu, en lo que se refiere, entiendo yo también, claro, tú mencionas la parte de la incidencia del Espíritu Santo en la iglesia, pero cuando se dice que todos debemos tener el mismo espíritu, es como el mismo ánimo, como la misma disposición, la misma entereza de cumplir el propósito divino en la comisión que tenemos como iglesia. Porque recordemos que aquí estamos hablando de unidad del espíritu, unidad en la misión, porque si nosotros no somos conscientes cuál es nuestro papel dentro de la misión, el espíritu no va a ser el mismo. Hay un dicho muy popular que yo sé que es inspirado por Satanás que dice: divide y vencerás. Sí, hay una parte aquí, y es que el espíritu, nosotros podemos estar todos unidos en un mismo espíritu que no necesariamente es el Espíritu Santo. Exacto, claro. ¿Verdad? Y podemos, de hecho, la iglesia puede estar unida en un espíritu que es en plena desobediencia al Señor. Por eso es que la unidad tiene que ser en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia? La obediencia. Exacto. Aquí él menciona la humildad, que es una de las características principales que denota la unidad del Espíritu, la paciencia, de hecho los frutos del Espíritu. Sí, los frutos del Espíritu que deben estar siendo mostrados no solo en el pleno de la iglesia, sino también en la dirigencia de la iglesia. Claro. Porque muchas veces esos temas se predican de humildad, sencillez, mansedumbre, para el cuerpo de la iglesia, para la colectividad. Y no llega el mismo mensaje no llega hacia los que los predican, que es el cuerpo. O sea, ¿cómo me explico? Muchas veces los dirigentes
o los predicadores hablamos a la iglesia de que se humillen, de que tengan paciencia, de que tengan... Pero es porque yo quiero que soporten lo que yo les quiero implantar. Y no me aplico como dirigente, no me autoaplico el tema de tienes que ser humilde como Jesús. O sea, Jesús no era el pleno de la iglesia, sino que era el dirigente máximo de la iglesia, vamos a decir, cuando estaba con los apóstoles, y lo sigue siendo ahora. Pero él como dirigente máximo de la iglesia se humilló y dijo, mis hijos, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Igual la dirigencia de hoy en día tiene que tomar el ejemplo, tenemos que tomar el ejemplo de Jesús y humillarnos para salvar al pueblo. Bueno, vamos al lunes. Unidos en el único. Unidos en el único. En Cristo Jesús, ¿no? Unidos en el Espíritu, unidos en Cristo, unidos en esa mentalidad, como bien lo has dicho. Hay una mentalidad cristiana en la cual todos debemos estar unidos y eso es lo que va a permitir que nosotros, teniendo diferencias de funcionalidad, pero, como bien lo reseñabas, pero con la mente de Cristo estaremos unidos, aunque el don tuyo sea cantar, aunque el don mío sea limpiar la iglesia, aunque el don del otro será servir al menesteroso. Con la misma mentalidad en Cristo estamos unidos en el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Así, el apóstol Pablo menciona unos, o sea, en la diversidad del trabajo que tenemos que hacer de acuerdo al don. Y aquí es importante resaltar algo. Muchas veces nosotros queremos tener supuestamente o hacer lo que es más notorio en la iglesia. Ser predicador, ser evangelista, ser el cantante, ser el notorio. Ser el anciano, ser el pastor. Pero como que eso de ser diácono, como eso de ser, ¿cómo se llama? Ujiere, o como de ser aquel que ni siquiera se nota que es un secretario, o algo así. O ser, muchas veces queremos ser miembros de la junta, o ser el anciano, o ser el director de obra misionera, porque son los cargos que en la iglesia más se notan. Pero la verdad es que sin el apoyo de los demás, de los demás elementos de la iglesia, lo de arriba no funciona. Y se hace infructuoso el trabajo, porque si yo como anciano traigo un hermano, alguien a la iglesia, pero el que me le da la bienvenida en la puerta, que es el diácono, no tiene esa gracia, no tiene esa cortesía, bienvenido, ¿cómo estás? De hecho, para mí, uno de los trabajos más trascendentales en la iglesia, especialmente cuando tiene que ver con adoración, es el diácono. Total. De hecho, Felipe, y nosotros vamos a ver, miramos en las escrituras, que por ejemplo Santiago y Pedro, que eran los dirigentes de la iglesia, no tenían un espíritu o un poder o una incidencia superior al de Felipe. De hecho, Felipe fue el medio, y Esteban, que eran diáconos, que el Señor utilizó para traer al evangelista más poderoso de la iglesia, según los términos humanos, más poderoso, porque más poderoso, el más poderoso, el más influyente, eso es falso. Aquí el influyente es Cristo, el poderoso es Cristo. Exacto. Los hombres solamente somos instrumentos de ese poder de Dios. Mas sin embargo, el Señor usó a Esteban para atraer a quién? A Saulo de Tarso. Ahora vamos a ponerlo por así decir, para que veamos la trascendencia. ¿Qué personaje que pueda relatarse en el Nuevo Testamento trajo Pedro y Santiago a la iglesia que fuera de más relevancia que Pablo? Ninguno, humanamente hablando, ¿verdad? Claro. En resultados. En resultados. Sí, eso es así. Sin embargo, ¿cómo decir esto? Que no se sientan algunos molestos. Sí, porque hay mucha gente que se siente molesto. Pero mira, el asunto del evangelio es como lo dices. Los diáconos, por poner un ejemplo, cuando el Señor tenía y el Señor hizo su plan bien trabajado y los apóstoles lo entendieron, Pedro dijo, mira, nosotros no podemos seguir siendo dirigentes de la iglesia. Interesante eso. Y predicando en los púlpitos. Tenemos que hacer una división. Y se desligaron de eso. Se desligaron de la dirigencia para solo dedicarse a la predicación. Hoy en día, uno de los problemas de nuestra organización es que
el que dirige es el que quiere predicar. No hay una división entre el que dirige y el predicador, porque se entiende que quien predica tiene autoridad. Y entonces no podemos dejar la autoridad y la predicación aparte. Los diáconos, que creo también que hemos cambiado totalmente la función y dejado solo el nombre. Los diáconos eran los dirigentes principales, los administradores de la iglesia, no los pastores, porque el trabajo de los pastores era la predicación. Únicamente el trabajo de ellos era conseguir almas para Cristo, evangelismo. Pero todo lo otro, o sea, todo lo que tenía que ver con dinero, la repartición del mismo y la organización eclesiástica eran los diáconos, no los predicadores. Ahora, en un tiempo, el papado vio que esto no podía seguir así, porque le quitaba autoridad. Y entonces el papado unió y dijo, no, yo voy a ser predicador y el que maneja los chelitos de la iglesia. Por eso hoy en día vemos que no solo el Vaticano, sino todas las iglesias han seguido no el ejemplo bíblico del apostolado, sino el ejemplo satánico del catolicismo, de manejar tanto el púlpito como las finanzas, como lo estructural, porque eso me garantiza el control total de la iglesia. Entonces, cuando decimos unido en el Espíritu, unido en el único, ese unido en el único lo que te está diciendo es que divide cada cosa como debe ser dividida. Y entonces yo lo voy a unir en la mentalidad. Cuando estamos unidos en la mentalidad, no nos importa quién maneja el dinero, quién maneja el púlpito. Lo que nos importa es que sea el Señor el que dirija. Bueno, en la iglesia apostólica, y podemos entrar ahí de una vez a la parte del martes, el Cristo exaltado, dador de dones. Dice el mismo Efesios 4, 7 al 10, que a uno él dio dones. Bueno, yo lo voy a leer, dice, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don, especialmente la generosidad de Cristo. Por eso la Escritura dice, ascendió a las alturas y llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Los dones son el resultado de la capacitación del Espíritu Santo, ¿no? Porque una cosa es un talento, otra cosa es un don en el sentido llano de la palabra, aunque espiritualmente se coligan, ¿no? Pero una cosa es un talento. Hay muchas personas que no son cristianas y tienen talentos, son talentosos, lo que uno llama talento, pero el don es un resultado de la implantación del Espíritu en el corazón del hombre, porque el don es para la edificación de la iglesia. Cuando Cristo selecciona a los apóstoles, Él distribuyó. Mira, Cristo distribuyó las responsabilidades, tanto así que Él se despreocupaba. Se despreocupó tanto de eso que al ladrón le entregó la bolsa. Así. Y Él lo sabía. Y yo no sé si nosotros como dirigentes, cómo nos manejaríamos nosotros ante saber que el hermano que tiene el talento, porque Judas tiene el talento, olvidémonos del cuento y la cosa. Tiene el talento de administrar el efectivo. Judas era un genio en esa cuestión. De hecho, los discípulos se lo recomendaron a Jesús por la capacidad. Basado en esa capacidad administrativa. O sea, y Jesús no desdeñó esa visión que tenían los apóstoles, aunque Él sabía que Judas no tenía el corazón de acuerdo al de ellos, ¿no? Mas, sin embargo, eso no le preocupó eso. ¿Qué significa eso que nosotros como dirigentes, en esto de crecer espiritualmente? Que aunque el hermano tenga un defecto de carácter, pero es el hermano que mejor puede hacer las cosas, yo no tengo por qué creerme el autosuficiente para asumirlo yo. Porque ese es un problema que muchas veces tenemos en la iglesia. A veces la palabra dirigente no quiere decir asumir, sino distribuir. O sea, yo dirijo la iglesia, yo no la administro, yo no la superviso, yo no soy el que tiene que estar en todos lados haciendo las cosas. No, ahora, si estamos educando, si estamos formando, ahí es donde entra el dirigente, a formar y a educar, para que el día que él no esté, la iglesia funcione mucho mejor que cuando él estaba. Claro. De hecho, eso es lo que hace el líder, el dirigente, lo que hace es que
forma la iglesia de tal Eso es lo que manera sabemos. que él pueda salir y la iglesia pueda continuar. Si hay una iglesia donde hay un líder, que si ese líder no está, la iglesia no funciona, No. hay problemas. O sea, su liderazgo no es real. Él es un jefe. Ujú. Y como jefe, cuando él no está, nada funciona. Pero si es un líder del Señor, el mismo Pablo fue practicante de esto. O sea, él formaba una iglesia, dejaba un dirigente y se iba. O sea, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Tesalónica, la iglesia, si Pablo no estaba, seguía funcionando de la misma manera porque Pablo trabajó. No, que eso. funcionó. Funcionó. Y de hecho, Jesús dijo, ustedes harán cosas más grandes que las que yo he hecho. O sea, yo lo estoy capacitando para que ustedes hagan cosas mejores que las que a mí. Óyeme, eso. Sí, eso. Impresionante lo del Señor. Y igualmente con la iglesia apostólica. Después que los apóstoles murieron, la iglesia hizo así, mucho más todavía creció. Tristemente cayó en apostasía más adelante, producto de ese crecimiento. Y fue interesante, ¿no? Sí. Producto de ese crecimiento. Producto del mal manejo del crecimiento. Exactamente, la iglesia se paganizó tristemente, pero tanto Jesús como los apóstoles ejercieron fielmente esta cuestión de los dones. Dones del Jesús exaltado. ¿Cuáles eran los dones de Jesús? ¿Sabes que antes de entrar a los dones del Jesús exaltado, es bueno ver que en lo que dices, una iglesia que crece tiende a rebajar sus normas. Producto del crecimiento muchas veces. A veces también por eso necesitamos contextualizar el hecho en el que estamos. Un grupo pequeño de hermanos que se levantan con un celo espiritual, cosa que es buena, juzga a una iglesia ya crecida, a una iglesia grande, por actitudes de muchos de sus miembros. Pero tú tienes que ponerlo en el contexto de que tú eres pequeño y que puedas dominar ciertas cosas. Exacto. Ya cuando tú eres una iglesia Hay grande, cosas que se salen de la mano. hay cosas que te salen de la mano. No justifica eso el hecho de que muchos dirigentes sean permisivos con muchas cosas. ¿Ok? Pero no es el mismo contexto cuando eres pequeño que cuando eres grande. Por eso tenemos que tener cuidado al juzgar en disparidad de situación. Exacto, pequeño no quiere decir totalmente santo y mucho no quiere decir totalmente perdido. No todo quiere decir. Porque en grupos pequeños los defectos no tan pequeños, pero cuando somos muchos los defectos se magnifican. Se magnifican Exactamente. totalmente. Podemos estar practicando los mismos pecados, pero como somos pequeños no se notan mucho. No se nota tanto. Que cuando somos más, y es Así importante esa aclaración. Entonces, los dones de Jesús exaltado. ¿Cuáles fueron los dones de Jesús? A Jesús lo tuvo todos. A ver, vamos a numerarlo así, rapidito, para nuestros amigos. Sí, Jesús, de hecho, una cosa que me llama la atención es cuando el Espíritu de Profecía dice que el único método que funciona es el de Jesús, porque Jesús tenía el don del servicio. Jesús tenía el don de empatizar con las personas. Jesús tenía el don de sanidad. De la sanidad, pero Jesús tenía el don también, ese don tan especial de ser uno con el Padre. Y de llevar esa unidad que tenía con el Padre, entonces llevársela al ser humano y ser uno con el ser humano. Padre, así como nosotros somos uno, que ahora yo que soy uno con ellos. San Juan 17. San Juan 17. Yo soy uno con ellos, pero también soy uno con el Padre, y ese es el don de la unidad. Y ese es el don que hablábamos la semana pasada, del don de la reconciliación. Jesús tenía el don, Jesús lo tenía todo. Así que también don de sanidad, don de profecía. Todo. Todos los dones en Jesús se juntaron, pero no por ser Jesús, sino porque en Él estaba el Espíritu Santo. Exactamente. Y donde quiera que esté el Espíritu Santo, estarán presentes todos esos dones. Y se manifestarán en la medida de la necesidad de la iglesia. Así es. O sea, no es que yo puedo ser un buen administrador, pero también puedo ser paciente, concienzudo, puedo sanar, puedo tener todos los dones, pero se va a magnificar uno en específico porque es el que la iglesia necesita de mí, ¿no? Así es. Por lo tanto, la lección del jueves que dice crecer en Cristo, que es la parte un poquito más compleja en el asunto de la unidad. ¿Qué significa crecer? Mucha gente confunde crecer con posición. Exacto. Y crecer no significa nada de tener que ocupar puestos elevados y notorios. Dios lo puede hacer según lo que Él quiere de ti. Pero no quiere decir que todo el que crece es porque está ocupando un puesto de responsabilidad más alto.
Dios y el crecimiento del Señor, que es totalmente contrario a lo que el ser humano piensa. De hecho, cuando yo tengo un amigo que de repente es pastor y de ahí lo elevan a administrador, a presidente de campo, ¿Cuánto ha crecido? Ahora, ¿significa eso que para el Señor ha crecido? No, porque No necesariamente. No es que el Señor no entiende ese conocimiento, ese crecimiento. El Señor mide el crecimiento en la funcionalidad del Espíritu en tu vida, en la unidad con Cristo, en el servicio a los demás. Es de ese tipo de crecimiento. Entonces, cuando nosotros no tenemos la capacidad de permanecer unidos, no hemos crecido. No hemos crecido. Eso menciona la lección del jueves sobre ese aspecto único. O sea, si yo tengo la capacidad de poder trabajar contigo como hermano, a pesar de la diferencia que podamos tener de carácter, que lo tenemos, a pesar de la diferencia de ideas que tenemos, a pesar de la cultura que tenemos, a pesar de cualquier cosa que uno tenga de diferencia, la capacidad de poder trabajar juntos, de echar hacia adelante un proyecto como hermanos, eso evidencia de que hemos crecido, no afuera, sino adentro. Entonces, a Pablo, Lucas y todos estos muchachos, Pedro, Juan, tenían diferencias muy marcadas. Hasta se iban a entrar en algunos momentos, tenían problemas entre ellos, discutiendo que quién era el mayor. Y Jesús dijo, que así no es que vamos a echar para adelante la iglesia. La iglesia puede estar llena de capacidad, la iglesia puede estar llena de, ¿cómo se llama?, de conocimiento, pero si no tenemos la interesa de poder someternos los unos a los otros, como dice el apóstol Pablo más adelante, y considerar a los demás superior a mí mismo, no. Jesús, o sea, la evidencia de que nosotros hemos crecido en el Señor es cuando podemos trabajar juntos a pesar de la diferencia y amarnos. Así es. Y amarnos. Yo creo que como dirigente, como hermanos de iglesia, te invitamos a que crezcas en el Señor. No es fácil porque regularmente tenemos que renunciar a ideas preconcebidas, a conceptos que ya hemos manejado, a ideas favoritas, a planes y proyectos que nosotros entendemos que sí, que son los mejores. Muchas veces esos planes y esos proyectos tenemos que someterlo a la iglesia, someterlo a la hermandad para que sea evaluado, examinado por la hermandad y que la hermandad en el nombre del Señor pueda aprobar y desaprobar de acuerdo a los principios establecidos en la Escritura y el Espíritu y profecía. Debemos estar dispuestos, aunque yo sea el anciano, aunque yo sea el director de obra misionera, aunque yo sea el director de mayordomía, director de obra, no considerarme que mi departamento sea más importante. No, es importante en el cumplimiento de la misión donde todos tenemos que estar involucrados. Y donde todos tenemos que apoyarnos los unos a los otros. Yo tengo que apoyar a mayordomía, yo tengo que apoyar a obra misionera, yo tengo que apoyar a hogar y familia, yo tengo que apoyar al departamento de niños. Y aunque no sea ese mi talento, aunque no sea esa mi, ¿cómo se llama?, mi don, pero el don que tengo de administrar, yo puedo facilitárselo a hogar y familia, yo puedo facilitárselo a los niños, puedo facilitárselo a salud y temperancia, yo puedo facilitárselo a todos los departamentos que necesiten la opinión o una estrategia administrativa del departamento que dirige. Exactamente. Crezcamos en Cristo Jesús y Él pondrá en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Dios te bendiga.